Aleluya. Quiero que abra su Biblia, por favor, porque este texto que voy a leer al comienzo no está en la pantalla. En Juan capítulo 19, verso 17 en adelante. Juan capítulo 19, verso 17 en adelante. Juan capítulo 19, verso 17 en adelante. Usted no se confíe que todas las escrituras las vamos a tener en la pantalla siempre, así que venga a la iglesia con su Biblia. Escuche lo que le voy a decir. Venga a la iglesia con su Biblia, venga a la iglesia con una libreta donde anotar. Amén, porque necesitamos tomar apuntes de la escritura, de la palabra que se comparte. Está comprobado de que cuando tomamos nota de algo, nos queda retenido mucho más que si solamente escuchamos u oímos. Entonces es necesario, amado, que usted, como hijo de Dios, siéntense por favor, póngame atención. No sé por qué hay tanto paseo. Usted necesita entender que usted necesita escribir. ¿Sabe por qué usted necesita escribir? Porque usted necesita evangelizar. Usted necesita entregar una palabra a otros. ¿Y cómo va a saber usted qué palabra entregar si usted no anota, si usted no tiene una libretita de apuntes donde usted puede recurrir? Porque escuche, el Espíritu Santo, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas, ¿verdad? Él nos recordará todas las cosas. Pero ¿qué le va a recordar si usted no tiene nada de dónde tomarse? ¿Me sigue? O sea, el Espíritu Santo no inventa, el Espíritu Santo recuerda lo que Él nos ha hablado. Amén. O sea, hágame este favor, sobre todo los líderes de Casa de Paz, ustedes son los primeros que tienen que estar con libreta, anotando o en su celular, tomando apunte de lo que Dios le quiere decir a su vida. Amén. Y no estoy enojado por si acaso, por los sensibles de siempre. Juan capítulo 19, verso 17, ¿lo tiene? Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Entonces respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, escucha, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Otras escrituras de los evangelios dice que Jesús dio una exclamación cuando entregó el espíritu, y él dijo: consumado es. La palabra consumado que Jesús dijo es la palabra tetelestai.
tetelestai, que quiere decir está finalizado, está terminado, está concluido. Tetelestai era la palabra que se ocupaba cuando se cancelaba una deuda. Cuando se pagaba una deuda, el que cancelaba decía tetelestai, está pagado. Era la palabra que ocupaba un siervo cuando cumplía la asignación que su amo le daba. Cuando terminaba decía tetelestai, finalicé, se acabó. Tetelestai era la palabra que ocupaban los artistas cuando terminaban una obra de arte. Le ponían el puntito final en el cuadro ahí, ping, y decía tetelestai, y listo, está hecho. Tetelestai era la palabra que se ocupaba cuando se finalizaba algo. Tetelestai era la palabra, escuche, que decía el sacerdote en el templo cuando se presentaba un corderito de 1 año sin mancha y él lo revisaba y verificaba que no tenía ningún defecto para poder ser presentado como un sacrificio. El sacerdote decía tetelestai, consumado es, está listo. Esa es la palabra que Jesús dijo cuando Él expiró. Él sabía que la obra que Él venía a hacer estaba terminada, finalizada. Tetelestai. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, hemos estado hablando acerca del reino. Hemos estado hablando acerca de lo que es el reino. Hemos estado hablando de lo que es el dominio. Hemos estado conversando acerca de cuáles son las prioridades del reino el domingo pasado. Hemos estado hablando acerca de cómo entramos en el reino. Las personas que recibieron a Jesús entraron en el reino en esta mañana. Amén. Entonces, pero hoy quiero hablarle acerca de las bendiciones del reino que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Mire, la cruz es el centro del evangelio. La cruz es el centro. No hay nada más. La cruz es el centro. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de lo que la cruz hizo por nosotros. Le voy a hablar hoy día de 5 cosas que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Si usted agarra esto, su vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Amén. Mire, quiero que ahora sí comienza Cristóbal a poner las citas. 1 Corintios 1:18. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz. ¿Porque la palabra de qué? ¿La palabra de qué? De la cruz. Ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es, diga conmigo, poder de Dios. Diga conmigo otra vez, poder de Dios. Entonces, la palabra de la cruz, para nosotros que estamos siendo salvos, que somos ya salvos por el sacrificio de Cristo, la palabra de la cruz es, diga conmigo, poder de Dios. Diga conmigo, dunamis. Dunamis. Dunamis es la palabra griega para poder. Dunamis. De esa palabra dunamis viene la palabra dinamita. De esa palabra dunamis viene la palabra dínamo, algo que genera energía. Entonces, dunamis quiere decir explosión. Esto es, la palabra de la cruz para nosotros los creyentes es dunamis, es poder de Dios. Amén. Es algo poderoso, es algo que provoca cambios. Eso es lo que es poder. Entonces, cuando usted entiende lo que la cruz provoca para el creyente, usted va a llevar una vida en victoria, amado. Amén. ¿Victoria sobre qué? En primer lugar, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Una vida de victoria sobre las finanzas. El evangelio incluye todo. Todo lo incluye. Incluye paz para tu corazón, incluye paz para tu familia, incluye prosperidad para tu casa, incluye salud. Entonces, por eso dice la palabra que el evangelio, la palabra de la cruz es poder. Diga conmigo, poder. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Entonces escuche, en la cruz del Calvario lo que ocurrió fue un intercambio divino. Un intercambio, diga conmigo, intercambio. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, un intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Jesús vivió una vida en santidad y en obediencia al Padre, ¿verdad?
Él nunca jamás cometió ningún pecado. Entonces hemos visto aquí en la iglesia de que para que nosotros podamos ser bendecidos, la condición es la obediencia. Amén. La condición es la obediencia. ¿Obediencia al pastor? No. ¿Obediencia al líder de casa de paz? No. ¿Obediencia a quién? A Dios. A Dios. Amén. Entonces esa es la condición para ser bendecidos, prosperados y todo lo demás. Entonces Jesús vivió una vida sin pecado. Nunca pecó. Entonces sobre él tenía que venir bendición, prosperidad, justicia, todo, porque él vivió una vida recta delante del Padre. Por lo tanto, la recompensa de Jesús era la bendición. Ahora usted y yo, nosotros nacimos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Y nosotros pecamos delante de Dios antes de conocer a Jesús. Entonces dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Dice, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, en la cruz lo que ocurrió fue un intercambio. El que tenía que haber sido crucificado en esa cruz era usted y era yo. Jesús dijo, no va a ser así. Yo voy a dar mi vida por amor por ellos, y yo voy a recibir el castigo y la muerte que ellos deberían recibir, la voy a recibir yo. ¿Para qué? Para que toda la bendición que a mí me corresponde les caiga a ellos. ¿Me está siguiendo? Entonces mire qué precioso es el Señor, que lo que Él hace es tomar nuestro lugar para que todo lo que Él tenía que recibir lo recibamos nosotros por gracia. Diga conmigo, por gracia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la gracia hace 2 domingos atrás, verdad? Por gracia. Entonces nosotros como creyentes debemos de tener muy claro cuál es el poder de la cruz en nuestra vida. Muy claro. Si usted no sabe cuál es el poder de la cruz, el diablo siempre va a ser papilla con su vida. Siempre. Si usted no tiene claro cuál es el poder de la cruz, el diablo lo va a engañar, lo va a seducir y le va a hacer pensar todo el tiempo que usted tiene que vivir derrotado, que usted tiene que vivir enfermo, que usted tiene que vivir pobre, que usted tiene que vivir en miseria, que usted tiene que vivir triste, porque eso es lo que usted merece. Eso es lo que el diablo le quiere hacer sentir a usted. Pero Jesús vino a pagar para que nosotros no recibamos eso, y en lugar de eso recibamos su bendición. ¿Me está siguiendo? Entonces usted tiene que entender que en la cruz hay un poder, un dinamis, un poder explosivo para cambiar toda circunstancia. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible porque la iglesia todo el tiempo esté ciega al poder de la cruz. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque cuando el creyente entiende el poder de la cruz y se aferra a eso, entonces va a ser un creyente victorioso y va a ser un creyente bendecido. Ahora, ¿qué es la cruz? Era el instrumento de muerte sobre el que murió Jesús, ¿verdad? Pero no solo era el instrumento de muerte, escuche, sino que la cruz, escuche, es el lugar donde ocurre ese intercambio divino. ¿Escuchó? La cruz no solamente es el instrumento de muerte, sino que es el lugar donde ocurre ese intercambio divino. ¿Cuál intercambio? ¿Cuál intercambio? Que Jesús tomó nuestros pecados, enfermedades, nuestra vida que debía ir al infierno, Él la tomó para sí, y Él se puso en lugar de nosotros en esa cruz. Entonces cuando tú te aferras a la cruz de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Te estás aferrando a ese intercambio divino al cual tú tienes acceso a través de la fe en Jesús. Amén. Primera de Corintios 1:22 dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos ¿a qué? A Cristo. ¿A Cristo cómo? Crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cristo qué es? Primero, es el poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Ahora diga conmigo, sabiduría de Dios. ¿A usted le falta sabiduría para manejar sus negocios? ¿Le falta sabiduría para tratar con sus hijos? ¿Le falta sabiduría para tratar su matrimonio? Escuche, Cristo es, número 1, poder de Dios. Número 2, Él es sabiduría de Dios.
Por lo tanto, cuando usted se aferra a Cristo, usted obtiene dos cosas. Mire, usted obtiene el poder para cambiar las circunstancias y usted obtiene la sabiduría para saber tratar y para saber lidiar los problemas con los que está lidiando. ¿Cuál es el problema? Que el creyente prefiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Cuando a la manera suya no va a resultar, es a la manera de Dios que va a resultar. Amén. Primera de Corintios 2, 1-2 dice, está hablando el apóstol Pablo: cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este. Ayúdeme a predicar, despierte, iglesia, por favor, póngase las pilitas. ¿Qué dice acá? No me propuse saber nada entre vosotros sino que a Jesucristo y a este, ¿cómo? Crucificado. ¿Cuándo Pablo está diciendo esto? Pablo había ido a Atenas anteriormente y se puso a discutir, no se puso a predicar. Mire, ese es el problema. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con la gente, no pasa nada. Pablo se puso a discutir y empezó a decir una cantidad de cosas. Les dijo a los atenienses: mire, yo les vengo a anunciar acá acerca del Dios no conocido. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo, perdón, ¿qué te pasa, hombre? Del Dios no conocido, aquel que ustedes adoran sin haberle visto. Y se pone, y dice la palabra que se puso a discutir en el Areópago, cuando Pablo lo que tenía que hacer era predicar. Pablo salió con la cola entre las piernas de ese lugar de Atenas. No se convirtió en nadie, muy poca gente. Entonces, cuando va a Corinto, ya después de haber estado en Atenas, les dice: miren, yo fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras de sabiduría como así había ido en Atenas, sino que dice lo siguiente: me propuso no saber nada entre ustedes sino que a Jesucristo y a este crucificado. Listo, punto. Eso era todo lo que yo quería predicar, dijo Pablo. Ya me las di de sabio una vez, no voy a cometer el mismo error otra vez. Entonces dice: a Cristo y a este, ¿cómo? Entonces escuchen, la cruz no solo es el madero donde Jesús se ofreció en sacrificio en favor nuestro, es el lugar donde se produjo el mayor intercambio divino. Diga conmigo: la cruz es el lugar del intercambio divino que me da la victoria. Aleluya. Número 1, escuche: la cruz es fuente de provisión total de Dios para cada creyente. La cruz es la fuente de la provisión total de Dios para cada creyente. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Diga conmigo: todas las cosas. ¿Sabe lo que significa todo en el original? Significa todo. Todas las cosas: salud, vivienda, prosperidad, abundancia, salvación, sanidad, salud divina. Eso es lo que nos corresponde por creer en Jesús. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Escuche, gratuitamente. Usted no tiene que hacer nada. El Padre dio a Jesús, nos lo dio. Y dice el apóstol: ¿cómo? Si Dios nos dio a su Hijo, que es lo más valioso que Dios el Padre tenía, ¿cómo no nos va a dar con Él gratuitamente también todas las cosas? Entonces escucha, cuando te pidan una ofrenda para ser sanado, ¿no es así? Cuando te pidan un pacto para ser bendecido, prosperado, ¿no es así? Dice la palabra: gratuitamente. Diga conmigo: gratuitamente. Es por la fe en Él. Escucha, no es por algo que tú puedas hacer. Pero sabes que a veces estamos tan llenos de religión que decimos: no, es que yo tengo que hacer algo. ¿Cómo no voy a hacer nada yo? ¿Y qué crees? ¿Que Dios necesita que tú hagas algo? Dios no necesita que tú hagas nada. ¿Sabes? Lo único que Dios necesita es que tú te rindas a Él. Eso sí que el Señor lo necesita, que te rindas.
Que diga de una vez por todas: Jesús, yo me rindo a ti. Me entrego a ti, Señor, listo. Renuncio a todo, me entrego a ti. Eso sí que Él necesita tu vida. Porque si Él entregó su vida por ti, lo que Él espera es que tú des tu vida por Él. Sí, Señor, eso sí. Diga conmigo: gratuitamente. ¿Qué es esto? Todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, materiales, de salud, financieras, escucha, ya han sido provistas por Dios por medio de la cruz. Por eso cada vez que recibamos algo tenemos que reconocer que la fuente, el origen de toda provisión es Dios en la cruz. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora escuche lo siguiente, escuche. Dice bendición espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Dice bendición espiritual. Pero usted vive en un mundo material. Creo que hay un problema ahí, ¿o no? Ahora escuche. La bendición es espiritual porque está en el ámbito del espíritu. Tienes que aprender a entrar en esa dimensión espiritual y jalarla a la dimensión o plano natural a través de la obediencia, la fe, la adoración y la oración constante y perseverante. Mire, Él ya nos bendijo, pasado, ya lo hizo ya, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero yo vivo en un mundo natural, material. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que subir a ese lugar celestial, tomar mi bendición espiritual y traerla al plano natural. ¿Me sigue? La bendición es espiritual, pero nosotros vivimos en un mundo físico, donde está la materia, el tiempo y el espacio. Entonces yo tengo que subir a ese lugar espiritual, tomar mi bendición espiritual, jalarla, y mientras la jalo hacia el mundo natural, esa bendición espiritual se va a transformar en una bendición natural o material. ¿Qué es lo que tú necesitas? Salud. ¿Qué es lo que necesitas? Un rompimiento en tus finanzas. ¿Qué es lo que necesitas? Un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que necesitas? Que tu esposo se convierta. Eso Dios ya te lo dio en el plano espiritual. Fuimos bendecidos con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero tengo que subir a ese lugar, tomarlo y traérmelo para acá. ¿Cómo lo hago? A través de la oración, a través de la adoración. ¿Sabe? Una iglesia que no sabe cómo adorar es una iglesia que no sabe cómo jalar lo eterno a lo natural. Por eso podía yo entender la pastora cuando se paró aquí adelante y empezó a decir: ¿sabe? Lo que yo percibo en el ambiente es distracción. Si usted no aprende a adorar, es más, hay gente que no quiere adorar. Usted nunca va a entrar a esos lugares celestiales, porque a esos lugares usted tiene, para entrar a un lugar debe tener una llave, ¿verdad? Una llave para poder entrar, acceder. Y esa llave es la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración lo que hace es establecer un vínculo entre tú y Dios. La adoración lo que hace es abrir un portal celestial que une cielo y tierra. Y donde está abierto eso y están unidos cielos y tierra en Cristo Jesús, entonces se forma ahí, es como que se forma un hueco, un orificio a través del cual la bendición que yo necesito puede fluirme a mí. Escuche, cuando estaba Daniel ayunando, dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel y le dijo: Daniel, varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón en buscar a Dios, fuiste oído. Dijo: pero se me opuso durante 21 días el príncipe de Persia. ¿Qué está hablando el ángel acá? Está hablando de que en los cielos, en el ambiente espiritual, hay una batalla continua. Despiérteme. Hay una batalla continua. Una batalla continua porque tú no recibas lo que es tuyo, lo que te pertenece. Y entonces, a través del ayuno y de la oración, lo que hizo Daniel
fue que Él empezó a hacer fuerza en el mundo espiritual para que los ángeles de Dios prevalecieran en contra de las tinieblas. Entonces, cuando tú ores por algo y veas que no lo estás recibiendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Batallar más. Batallar más, de manera que la batalla que se está librando en los cielos se resuelva a tu favor. ¿Me sigue? Así se va a vivir una vida de victoria. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Salmo 37, 4 al 5. Dice: deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino, confía en Él y Él hará. Dice: deleítate en el Señor. Pero muchas veces lo que uno menos percibe es que la iglesia se está deleitando en el Señor, en la adoración. Está preocupado de ver el celular, de cuánto va a durar la alabanza. Uy, ¿por qué cantan tanto aquí? ¿De qué hora va a terminar el culto? Me tengo que ir para la casa, tengo que ver el partido, tengo que conectarme al CDF, necesito ver el ESPN. Entonces Dios te está diciendo: tienes que aprender a deleitarte, porque si te deleitas en Él, mire, dice la Escritura, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones del corazón? Los deseos más internos de uno. Tienes que aprender a deleitarte en Él. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice: encomienda, Señor, tu camino, confía en Él y Él hará. Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, por nada. Antes bien, por la oración y la súplica. Diga conmigo: oración y súplica. Dígalo otra vez: oración y súplica. En todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces no hay otra fuente de provisión tan poderosa como la cruz. Pero hay algo que tú tienes que hacer: oración y súplica. ¿Me está entendiendo acá? Oración y súplica. Entonces, número uno, la cruz es la fuente de provisión total. Diga conmigo: provisión total. Provisión total. Quiero que usted entienda: todo lo que usted necesita, usted lo va a conseguir en la cruz de Cristo. Número 2, en la cruz Jesús asestó a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. ¿Cuánto me dicen amén? Escuche, Satanás no puede hacer nada para cambiar el hecho de su derrota. Ya fue derrotado. Esa derrota es eterna, irrevocable, porque la victoria de Jesús es total y es permanente. Hebreos 2:14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos, esos somos nosotros, fueron consubstanciales con sangre y carne, quiere decir que nosotros somos de carne y de hueso y de sangre, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que participar de lo mismo. A eso se refiere. De igual manera Él también participó de lo mismo. Escuche, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Escuche, el diablo tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene más. Lo que hizo Jesús en la cruz fue hacerlo a Él ineficaz. Ineficaz. Dice: y librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en la esclavitud. Escuche, dice la palabra que en la cruz Jesús hizo al diablo ineficaz. Diga conmigo: ineficaz. Ineficaz. La eficacia es la capacidad o facultad de conseguir el efecto que se busca. Esto quiere decir que la ineficacia supone la imposibilidad de obtener el resultado deseado o previsto. Jesús hizo al diablo ineficaz en la cruz. Le doy sinónimo de ineficaz para que lo entienda mejor. Escuche: inútil, estéril, nulo, improductivo, incapaz, infructuoso, vano, inepto. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz por ti. El diablo era eficaz en contra tuya porque había una serie de decretos en contra tuya firmados por tus propios pecados. Y Jesús lo que hace es, por medio de la muerte, dijo Jesús, voy a hacer al diablo ineficaz. Lo que él era capaz de hacer ya no lo va a poder hacer en contra de mis hijos. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Lo hizo ineficaz. Ahora escucha, dice la Biblia que la palabra de Dios sí que es viva y es eficaz. O sea, la palabra hace lo que tiene que hacer.
Por eso cuando tú vienes al servicio el día domingo, tú tienes que estar expectante, con un corazón atento, diciendo: Señor, que tu palabra esta mañana sea eficaz en mi vida, que haga lo que tiene que hacer en mi vida. Cuando eso sucede, cuando la palabra de Dios es eficaz en ti, tú te llenas de poder de Dios. Ayer estaba leyendo la escritura y sabe, me encontré con un verso tan precioso que ahora no recuerdo bien dónde está, pero dice algo así: que Él está energizando en nosotros sus poderes. Energizando en nosotros sus poderes. ¿Poder sobre qué? Sobre la pobreza, sobre la maldición. Poder sobre la enfermedad. Escuche, el poder que actúa sobre la enfermedad es un poder diferente del que actúa sobre la aflicción, sobre la muerte. Entonces el Espíritu de Dios está energizando en nosotros sus poderes, y al diablo lo está haciendo ineficaz. ¿Me está siguiendo? Entonces, escuche, el diablo, él no quiere, por todos los medios está tratando de que tú no recibas esta palabra, porque él sabe que si la recibes, él se vuelve completamente ineficaz. Y no hay nada de lo que él pueda planear contra tu vida, contra tu familia, contra tu finanza, contra tu salud, que él pueda hacer. No hay nada. Cuando la palabra te es revelada y tú adquieres ese conocimiento, tú dices: wow, esto lo voy a aplicar en mi vida, lo voy a aplicar en mi familia, lo voy a aplicar sobre mi finanza. Te vas a parar sobre las circunstancias y le vas a decir a Satanás: tú eres ineficaz. Jesús te hizo ineficaz en la cruz del Calvario. Jesús te hizo ineficaz. Saca tus malditas garras de mi familia, de mi casa, de mi corazón. Saca tus garras de mi salud. Tú tienes que pararte como hijo de Dios y comenzar a declarar eso. Él es ineficaz. Declara eso en tu vida. Escuche, Colosenses 2:13 dice: ya vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Escucha, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contraria. Escucha, pon atención. Cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella, ¿dónde? En la cruz, a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Esa palabra ahí, donde dice documento de deuda, la palabra en griego es heirógrafon. Heirógrafon, que quiere decir comprobante de una deuda firmado o pagaré. Mire lo que hizo Jesús en la cruz. Escuche, un pagaré. Yo no tenía idea de esto porque yo firmo nomás los pagarés, pero no sé ni lo que son. Así que le voy a dar una definición. Dice: un pagaré es un acuerdo por escrito y firmado por el cual el firmante o deudor se compromete a pagar una cierta suma de dinero al beneficiario. Una vez firmado, el deudor es responsable del pago de la suma acordada y puede enfrentar consecuencias legales si no cumple con ese deber. Escuche, al firmar un pagaré, quien lo hace acuerda ser el responsable incondicional del pago de dicha deuda. El incumplimiento de ello es un delito susceptible de procesamiento. El propietario del pagaré puede iniciar un juicio civil contra el firmante del pagaré si éste se rehúsa a pagar. El objetivo del juicio es obtener una sentencia que le permita cobrar la deuda con los bienes del firmante. Escucha esto, te va a volar la cabeza. Con tus pecados, tú le firmaste un pagaré al diablo con un monto de deuda imposible de pagar. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Pagó la deuda por ti. Hizo pedazos el documento con los decretos que decían que debías de pagar en el infierno por toda la eternidad. Y al beneficiario, eso es al diablo, lo despojó de todo su poder legal en contra de ti. Eso hizo Jesús de Nazaret por ti. Había un documento que decía: este que está aquí, esta Jessica Catalán, este Cristian, este Rodrigo Muñoz, este Marco Chamorro tiene una deuda conmigo. ¿Por qué? Por los pecados. Y esa deuda la va a pagar con su vida. Y tú, con tus pecados, tú fuiste ahí y firmaste el pagaré.
Cristo Jesús lo que hizo fue agarrar el pagaré y dijo: yo voy a pagar. Este no podía pagar por sus pecados, pero yo voy a pagar con mi vida. Y luego dice la palabra que Él despojó los principados, quitó el documento de deuda, lo clavó en la cruz y dijo: consumado es. Listo, este ya no tiene que pagar nada, yo pagué por él todo. Eso es lo que Cristo Jesús hizo por ti. Dale un aplauso a Jesús. Escucha, si confrontamos a Satanás sobre cualquier otra base que no sea la cruz, seremos derrotados. Pero si lo hacemos desde la cruz, siempre saldremos victoriosos. Por eso tú tienes que aferrarte a la cruz de Cristo. La cruz es poder de Dios. Entonces, como el enemigo no puede hacer nada, porque él ya está derrotado. Escucha, no es que Jesús lo va a derrotar, él ya lo derrotó en la cruz, punto. Pero como él no puede hacer nada en contra de su derrota, él se enfoca en hacer todo lo posible porque tú no creas eso. Porque si tú eres incrédulo, la cruz se hace inefectiva para ti. ¿Me entiendes? Entonces el poder de Dios se activa a tu favor cuando tú crees en eso. Entonces Él te va a atacar por todos lados, con enfermedad, con muerte, con desesperación, con depresión. Va a levantar toda su artillería en contra de ti para distraerte de que el poder tuyo está en la cruz de Cristo. Y va a hacer que sobre ti caiga un manto de autocompasión. Como decía la pastora, y vas a estar todo el tiempo: hoy pobrecito de mí que no tengo, hoy pobrecito de mí que estoy enfermo, hoy pobrecito de mí, pobrecito el diablo que se le acabó la fiesta con los hijos de Dios. Pobrecito que no tenía idea que tú te ibas a levantar como un hijo de Dios victorioso. Pobrecito él, pobrecito su abuela. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Él me ha dado toda la victoria. Él te ha dado victoria. Entonces tienes que creer en Él y tienes que activarte en eso, hijo. Tienes que activarte en eso. Él te ha dado victoria total. Entonces, si Jesús tiene tu autoridad, ¿qué autoridad tiene el diablo? Ninguna, la que tú le das. La que tú le das. Punto. Por eso déjate de darle autoridad a Él. Déjate de darle autoridad a Él. Toma lo que es tuyo y pelea. Es tiempo que los hijos de Dios se despierten y se levanten. Número 1, entonces, la cruz es la fuente de provisión total de Dios para cada creyente. Número 2, en la cruz Jesús asestó a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Número 3, Jesús recibió el castigo por todos nuestros pecados para que seamos perdonados y llevó nuestras enfermedades y debilidades para que seamos sanados. Me gusta la Biblia textual. Mira lo que dice Isaías 53. Dice: es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Mire lo que dice: Él llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Él las llevó. No dice dolores, dice debilidades. Todos los que estamos aquí tenemos una debilidad. Todos. Y quien más conoce de cerca esa debilidad es usted mismo. ¿Y sabe quién más? El diablo. Porque el diablo no es un tonto, es inteligente. ¿Y sabe lo que él hace con los hijos de Dios? Estudia sus debilidades para atacar por ahí. Si el diablo sabe que tú tienes una fortaleza, nunca te va a atacar en el área en la cual tú eres fuerte. Él te va a atacar siempre en el área en la cual tú eres débil. ¿Está acá? Entonces dice la escritura acá que Él llevó nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu flaqueza?
Oye, pastor, me está pegando en las costillas. ¿Cuál es tu debilidad? Tú tienes una debilidad y tienes que reconocer cuál es tu debilidad. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces debemos partir por examinarnos a nosotros mismos y decir: Señor, esta es mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Oh, pastor, la autocompasión. Siempre estoy buscando ser el centro de atención para que los demás me hagan cariñito. ¿Cuál es tu debilidad? Oh, pastor, el alcohol es mi debilidad. No puedo ver una botella de vino sin que me empiecen a brillar los ojos. ¿Cuál es tu debilidad? Oh, pastor, me da vergüenza reconocerlo, pero las drogas son mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Oh, pastor, las mujeres ajenas son mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Mira lo que dice la palabra. Él mismo llevó nuestras debilidades. Él las llevó. O sea, la próxima vez que el diablo venga a acusarte, tú tienes que decirle: ¿sabes qué, diablo? Es cierto, tú sabes mi debilidad. Sabes en lo que soy flaco, pero hay uno que llevó mi debilidad. Hay uno que llevó mi debilidad. Y que cada vez que corro a Él me vuelve a lavar y me vuelve a limpiar y me vuelve a levantar y me vuelve a dar vida. Él llevó mi debilidad. Ahora también dice: y cargó las enfermedades. Escucha, si tú estás enfermo, esa enfermedad es ilegal en ti. Es ilegal. ¿Por qué? Porque Él llevó y cargó en sí mismo nuestras enfermedades. Por lo tanto, no se trata de negar el diagnóstico médico, sino de confrontarlo y decir: bueno, estos papeles médicos dicen esto, está bien, ok, pero no me voy a quedar en esto, porque la escritura dice que Él cargó sobre sí todas mis enfermedades. Toda enfermedad Él la cargó en su cuerpo. Tienes que entender eso, te tiene que ser revelado. La enfermedad Él la cargó. La hipertensión Él la cargó en sí mismo. La diabetes Él la cargó en sí mismo. El cáncer Él lo cargó en sí mismo. El SIDA lo cargó en sí mismo, en su cuerpo. Escucha, cuando Cristo estaba clavado en la cruz, Él estaba enfermo de todas las enfermedades. La lepra Él la tenía ahí. Todo Él lo tenía ahí, porque Él cargó la enfermedad en su cuerpo. ¿Para qué? Para intercambiarla por tu salud. La salud es un derecho de los hijos de Dios. No tienes que estar enfermo. Y escucha, y no debes sentirte mal tampoco si es que estás enfermo. Es una prueba, es una situación temporal. Pero en medio de esa situación temporal, tú tienes que decir: por la llaga de Cristo, por la sangre de Jesús, por las heridas del Cordero, yo soy sano, yo soy sano. He sido sanado, he sido sanado. Tú tienes que declarar esa palabra con fe. ¿Qué más Él llevó en la cruz? 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. Qué tremendo. Cuando yo leí esto, yo me quebranté tanto. Él mismo subió nuestros pecados al madero. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Tu fornicación Él la tomó y la subió al madero. La estafa que hiciste un día, Él la tomó y la subió al madero. Las mentiras que has dicho en tu vida, Él las tomó y las subió al madero. Tu impureza sexual, Él la tomó, la subió al madero. ¿Cómo no estar agradecido, amado? Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. Escuche, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuimos sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. Di conmigo: yo era. Diga conmigo: yo fui
una oveja extraviada, pero he vuelto a mi pastor y a mi cuidador. Mira, Él no solamente nos pastorea, Él nos cuida. Él es el cuidador nuestro. Colosenses 1:13 dice: quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Escúchame, la liberación de los pecados. Tú me puedes decir: pastor, tengo un pecado regalón que no me puedo liberar de él. Mira lo que dice: Jesús pagó en la cruz por la redención, que es la liberación de tu pecado. Él te puede hacer libre de ese pecado que tú tienes. Él te puede hacer libre de esa aflicción. Él te puede hacer libre de esa adicción, si tú solamente decides creer en Él. Él pagó por la liberación de tus pecados. Colosenses 1:19: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Escucha, la paz es tu derecho y es tu herencia como hijo de Dios. Tú tienes derecho a vivir en paz. Hay tanta gente que no tiene paz, amados. Si usted supiera, he conocido tantos hijos de Dios creyentes que no tienen paz en su corazón, cuando la paz es un derecho de los hijos de Dios. Es un derecho. Sanidad, Él nos otorgó sanidad. Mateo 8:16 dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, escucha, y con una palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. Escuche, el original no dice con la palabra, dice con una palabra. ¿Sabe cuál era la palabra? Al endemoniado lo tomó y le dijo: fuera. Punto. Y al que estaba enfermo le dijo: sano. Listo. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Con una palabra echó fuera, echó los demonios y sanó los enfermos. Escuche, para que así fuese cumplido lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice: Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Yo subrayé ahí la palabra dice, porque no dice cuando dijo. No es algo del pasado, es algo del presente. La palabra de Dios hoy día te está diciendo: tú eres libre de la enfermedad, tú eres libre de la aflicción. Eso es el reino de Dios. Escucha, eso es el reino de Dios. Cuando el gobierno de Dios llega a tu vida, tú eres libre, tú eres sano, tú eres prosperado. Eso es lo que hace el reino de Dios. Número 4. Jesús se hizo pecado para que seamos declarados justos con su justicia. Escuche, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia. Te voy a decir algo: tú eres justo. Aunque me mire con esa cara de incrédulo y me diga: pero pastor, si usted supiera esta semana, ¿sabe qué? Supiera el fin de que tuve. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Mire lo que dice la Biblia, si no se lo digo yo. Dice: siendo declarados justos gratuitamente por su gracia. Regalo inmerecido. Tú has sido declarado justo por la gracia de Él. ¿Y por qué no vivo como justo? Porque no te lo crees. Y cuando empiezas a decir: Señor, soy justo, de verdad tú me hiciste justo por gracia, porque la palabra dice que Él nos ha dado ahora el don de la justicia. O sea, la justicia no es algo que proviene de ti, la justicia es algo que Dios pone dentro tuyo. ¿Me está entendiendo? Declarado justo gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre. Escuche, mediante la fe. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer. Mediante la fe.
como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente. Escuche, para ser justo, cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Diga conmigo, yo soy de la fe de Jesús. Dígalo, yo soy de la fe de Jesús. Entonces Dios te declara justo. Dios te declara justo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. El diablo te dice todo el tiempo: tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres lo suficientemente correcto, nunca estás haciendo las cosas bien, siempre estás cayendo en pecado. Por eso dice la escritura que Él es el acusador de los hermanos. Pero ¿saben lo que dice Jesús? Hijo mío, cree en mí, yo te he hecho justo, te declaro justo a través de la fe. Si tú crees en mí, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino que por la ley de la fe. Escúchame, hay una ley espiritual, es la ley de la fe. Y dice: al que cree, yo lo justifico. Al que cree, yo lo perdono. Al que cree, yo lo levanto. Al que cree, yo lo sano. Esa es la ley de la fe. Le voy a leer otra versión de este mismo texto. Nueva traducción viviente dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Como Dios quiere que tú seas, o como tú necesitas ser delante de Dios por tus obras, nunca la vas a lograr. Es la meta establecida por Dios. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar. Diga conmigo, nadie. Diga, yo no puedo. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Escuche. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó ¿de qué? Del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basado en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y no por obedecer la ley. Tremendo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Mira, cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús en la cruz llevó todas las enfermedades, todos los dolores y todo el pecado. ¿Sabes por qué Jesús dijo en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque de verdad que el Padre lo abandonó. Porque Dios no puede habitar con el pecado. Qué tremendo lo que hizo Jesús. Qué tremendo. Él se hizo a sí mismo pecado. Nueva traducción viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Primera de Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces Jesús, cuando tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado para sí mismo, y en lugar de eso nos dio su justicia. ¿Para qué? Para que cuando nos presentemos delante del Padre, amado, escuche,
no nos presentemos como condenados, sino que como justos. Por eso cuando te presentes delante de Dios en oración, tú tienes que decirle: Señor, te doy gracias, porque sé que por gracia me has hecho justo, sin yo ser merecedor de eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, el Señor te justificó, te hizo justo. Amén. Amén. Diga conmigo: soy justo. Aunque no se lo crea, dígalo con su boca. Diga: soy justo por fe en Jesús. Ahora, escuche. Ahora a nosotros nos corresponde avanzar a través de nuestras decisiones diarias, vivir para Él. Él te justificó, te hizo justo por gracia. Pero ahora tú tienes que tomar una decisión: vivir para Él. ¿Me estás siguiendo? Y eso tiene que ver con tu voluntad. Tú tienes que decidir vivir para Él. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, escuche, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Tú moriste. Cristo Jesús murió por todos, entonces todos murieron. Escuche, verso 15 dice: y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Él murió por ti, para que tú no vivas para ti mismo. ¿Escuchó? Él murió por ti para que tú no vivas para ti mismo. Ahora tú tienes que vivir para Él. Si Él te salvó del infierno, si Él te dio vida eterna, si Él te declaró justo por gracia, entonces como agradecimiento a eso, tú tienes que vivir para Él. No puedes vivir para ti mismo. No puedes vivir satisfaciendo los apetitos de tu carne. No puedes. Porque la palabra dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso dice la Escritura. Pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces cuando venga el pecado para tratar de enseñorearse de ti otra vez, cuando venga el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción, para tratar de enseñorearse de ti, tú tienes que pararte y decir: a ver, un momentito. No te puedes enseñorear de mí, porque Cristo vive en mí. Yo decido alejarme de ti en el nombre de Jesús. Y toma autoridad y dígale a la tentación: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo echo fuera de mi mente toda tentación que ha venido contra mí ahora. La echo fuera, la pulverizo en el nombre de Jesús, porque he decidido vivir para mi Dios. Eso tienes que hacer. Eso tienes que hacer. Por último, Jesús se hizo maldición, número 5, para que nosotros recibiéramos bendición. Gálatas 3:13, escuche. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Veamos el contexto de este pasaje. Gálatas 3:6 al 14 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios y le fue contado como ¿qué? Como justicia. Verso 7 dice: sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Usted es de fe, ¿verdad? Usted es hijo de Abraham entonces. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera, escuche, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Escuche, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Escuche, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Le resumo esto. La ley mosaica dice: el que haga todas estas cosas va a vivir por ellas. Tendrá vida eterna por cumplir todas esas cosas. Ahora escuche,
nadie es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Como nadie era capaz de hacerlo, Dios sabía, lo previó y dijo: Jesús, tú tienes que cumplir toda la ley, para que ahora el que crea en ti pueda recibir la bendición de Abraham. ¿Me está siguiendo, verdad? Dice, para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? Los extranjeros, los que no son judíos. Usted es chileno, ¿cierto? O colombiano, o ecuatoriano, de lo que hay acá, ¿verdad? O dominicano, me parece que hay por allá, ¿cierto? Usted es la nacionalidad que usted nació en su país, ¿cierto que sí? Bueno, la bendición de Abraham, aunque no sea usted judío, le tiene que alcanzar igual. Por la fe en Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Bueno, ¿cuál es la bendición de Abraham, pastor? No tengo ni idea. Yo le voy a decir cuál es. Mire, escuche. La bendición de Abraham es ser declarado justo por fe en Jesucristo y además recibir en nosotros el Espíritu Santo morador. Ay, pero eso ya lo sé, pastor. Sí, pero espérese, hay más. Parte por ahí. La bendición de Abraham es usted ser declarado justo, porque Abraham fue declarado justo por la fe. Amén. Y recibir el Espíritu Santo morador dentro de nosotros. Por ahí parte la bendición, pero espere, hay más. Además de esto, la bendición de Abraham, Dios la declara en Génesis 22. Dice, número 1, multiplicación de su descendencia. Usted va a ser padre de muchedumbre de gentes. Escuche, usted va a traer a los pies de Cristo a muchedumbres. Pero créalo, pues, hermano, diga conmigo, yo voy a traer a los pies de Jesucristo muchedumbres de gentes. Esa es la bendición de Abraham. Te voy a multiplicar tu descendencia. Número 2, que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. O sea, no solamente Él te va a multiplicar, sino que tus hijos naturales y la descendencia espiritual que Dios te va a dar va a poseer las puertas de sus enemigos. Mire, Jesús le dijo a la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Eso quiere decir que es la puerta de una ciudad donde se toman las decisiones importantes. Entonces toda decisión que el infierno tome con respecto a tu vida no se va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Número 3, vas a tener un pacto con Dios. Y Dios va a tener un pacto con tus generaciones después de Él perpetuamente. Escuche, cuando yo leí esto me volví loco. Como yo dije, si el Señor no viene antes, o sea, mis hijos tienen pacto con el Señor. Mis nietos tienen pacto con el Señor. Mis bisnietos, toda mi descendencia, escucha, todas tus generaciones tienen pacto con el Señor. Número 4, la tierra de Canaán como heredad perpetua para él y sus generaciones. En otras palabras, escucha, la bendición de Abraham consiste en grandeza. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Tengo harto que compartir todavía, pero voy a dejar hasta aquí. Póngase de pie. Mire, Cristo hizo una obra poderosa en la cruz, poderosa. Es tiempo que tú pongas un granito de fe y le creas a Él. Amén. Cierre sus ojos un momento. Quiero finalizar con esto. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Bendecidos. ¿Se acuerda la definición de ser bendecido? Ser empoderado sobrenaturalmente para ser prosperado en contra de toda circunstancia. Él se hizo maldición para que tú fueras, escuche, bendecido. Bendecido, bendecido. Ahora escuche, podemos saber, hay algunos indicadores clave, escuche, que muestran que una persona
está viviendo bajo maldición. Escuche, ponga atención a esto, con esto estoy terminando. La presencia de un solo indicador no significa que en ella está operando una maldición, pero si varios están presentes, entonces la maldición es obvia. Usted va a saber hoy día si ha estado bajo maldición o no. Escuche, si usted tiene varios de estas situaciones, entonces usted ha estado bajo maldición. Colapsos y trastornos nerviosos y mentales, enfermedades crónicas repetidas, especialmente hereditarias, repetidos abortos espontáneos no provocados, separación matrimonial o destrucción familiar, varios divorcios, continuas crisis económicas, especialmente cuando se gana lo suficiente, accidentes continuos de toda clase, historia de suicidios y muertes no naturales en la familia. Escuche, si varias de estas situaciones han ocurrido en su vida, significa que usted ha estado bajo maldición. Por eso usted ha sido empoderado sobrenaturalmente para fracasar. ¿Me está entendiendo? Esa es la definición de maldición. Ser empoderado sobrenaturalmente para fracasar. Ahora la escritura dice que la maldición no viene sin causa. La causa de la maldición son los pecados generacionales. ¿Qué son los pecados generacionales? Dice la palabra que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Quiere decir que la maldición puede estar sobre una persona aún cuando la persona no haya cometido pecado delante de Dios. Pero si sus antepasados sí rechazaron a Cristo y se portaron mal y fueron unos pecadores empedernidos, y tú reconoces que hay varias de estas cosas operando en tu vida, significa que el pecado de las generaciones te alcanzó a ti. Ahora tú no tienes la culpa de eso, pero eso es una ley espiritual. Ahora la Biblia dice que Jesús se hizo maldición, tomó nuestras maldiciones para que nosotros fuéramos bendecidos. Entonces, aquí va. Si tú reconoces varias de estas situaciones operando en tu vida, quiero que cierres tus ojos ahora. Cierra tus ojos. Si tú reconoces varias de estas situaciones operando en tu vida, hoy es el día en que se va a romper toda maldición en tu vida. Yo esperaba un mejor amén que ese. Hoy se va a romper la maldición en tu vida. Entonces, si tú reconoces no una, sino que varias de estas cosas operando en tu vida, de las que dije, yo quiero que tú me levantes tu mano. Toda la iglesia está con los ojos cerrados. Nadie tiene por qué saber. El único que está con los ojos abiertos ahora soy yo. Si tú reconoces esto, levanta tu mano bien alto. Quiero yo mirarte. Escucha, vamos a romper eso. ¿Está bien? Vamos a romper eso. Vamos a romper la maldición en tu vida ahora. Baje su mano. Vamos a orar ahora. Ahí donde usted está, no se mueva de ahí. Y vamos a romper toda maldición. Cierre sus ojos. Padre celestial, yo he predicado tu palabra en esta mañana, Señor, y tu palabra declara que tú hiciste a Cristo maldición para que Él llevara todas nuestras maldiciones, Señor, para que nosotros fuéramos bendecidos. Señor, yo creo a esa palabra. Yo creo a esa palabra, Señor, y mientras yo he predicado esta palabra, yo sé que tú has producido fe en tus hijos para creer esta palabra también. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Señor, hoy renunciamos a todo pecado generacional, Señor, de nuestros padres, abuelos y antepasados. Señor amado, que ellos eligieron desobedecerte a ti y eligieron caminar lejos de ti, haciendo caso omiso de tu palabra, Señor, y por lo tanto la maldición nos ha alcanzado. Pero en esa hora, Señor, declaramos que el sacrificio de Cristo es suficiente para romper el poder de toda maldición. Padre, te pido que en esa hora
tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y energice este poder para romper toda maldición. Levante sus manos delante del Señor. Repita conmigo: Padre Celestial, en este día yo renuncio a todos los pecados generacionales de mis padres, de mis antepasados, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, hasta la 10ª generación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me apropio a través de la fe del sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En esta mañana yo hago efectivo el intercambio divino y te doy gracias y recibo ese intercambio en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional, todo pecado en mi línea familiar, ahora mismo yo lo expongo delante de ti y te pido que me laves y me limpies. Yo me arrepiento de mis pecados y de los pecados de mis antepasados. Aplico la sangre de Jesús sobre mis genes, sobre mis genes espirituales. Ahora mismo la sangre de Jesús me lava, me limpia y me libera, y me libera, y me libera de toda maldición, de toda maldición, en el nombre de Jesús. Escuche, ahora usted va a comenzar a pedir perdón específicamente por los pecados suyos y de sus generaciones, que usted sabe que han tenido un patrón en el tiempo. No pierda la intensidad ustedes, sigan tocando fuerte. Vamos, comienza a confesar, diga: Padre Celestial, yo me arrepiento, me arrepiento de las adicciones, me arrepiento de la adicción al alcohol, me arrepiento de la adicción a la marihuana, me arrepiento del adulterio, me arrepiento de la fornicación. Vamos, usted sabe cuáles son los pecados que lo han afectado a usted y que han afectado sus generaciones. Vamos. Me arrepiento de la estafa. Vamos, decláralo, dígalo con su boca, no tenga vergüenza. Si usted tiene vergüenza pero usted no declara, entonces el poder de la cruz se hace inefectivo. Vamos, declárelo, abra su boquita, amado. Esto es algo que usted tiene que hacer. No tenga vergüenza, no tenga temor. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Ha sido declarado justo por la fe en Él. Pero tú tienes que confesar. Dice la palabra que el que confiesa alcanza misericordia. Confiesa tus pecados, los pecados de tus generaciones. Vamos, vamos, decláralo, dilo. Señor, lávame con tu sangre, me arrepiento por este pecado, por este pecado, por este otro pecado. Escucha, los pecados de tus padres también tienes que confesarlos. Si tú sabes que tu papá fue un abusador, dile: Señor, yo me arrepiento porque mi padre fue un abusador. Si tú sabes que tu mamá era una mentirosa, entonces tienes que decirle: Señor, yo me arrepiento porque mi mamá fue una mentirosa. Tú me dirás: pero pastor, yo no lo hice. No importa, por la fe arrepiéntete tú de los pecados de tus antepasados, y yo te prometo que algo va a ocurrir en tu vida a contar de ese día. Vamos, pero tienes que batallar. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que ahora tú traigas a la mente de estos amados, trae a sus mentes los pecados de sus generaciones, no para condenarlos, sino para que ellos sean libres, alcancen libertad total en el nombre de Jesús. Si tú sabes que tus familiares, que tus parientes
antepasados estuvieron involucrados en brujería, en hechicería. Esta es la hora. Pide perdón por eso. Pide perdón. Tú vas a ser libre en ese día. Oh Padre, Padre, si tú sabes que en tu familia hubo incesto, violaciones, pecado de impureza sexual, confiésalo. Aunque no sea tuyo, si fueron de tus padres, confiésalo. Dile: Padre, yo me arrepiento. Tomo el lugar de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos y te pido perdón. Vamos. Vamos, hágalo, hágalo, hágalo. Hágalo, 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 hágalo. El Espíritu de Dios está rompiendo. El Espíritu de Dios está rompiendo. Se está librando una batalla en los cielos. Vamos, libérese, libérese, libérese. Rompa usted mismo las cadenas que lo ataban. Cuando usted confiesa, usted rompe el poder del pecado. Cuando usted confiesa, usted expone a la luz. Vamos, renuncie, renuncie. Renuncia al adulterio, renuncia a la fornicación, renuncia a la drogadicción, renuncia a la promiscuidad. Dígale: Padre, renuncio a eso, me arrepiento, lávame, límpiame. Los pecados de mis antepasados, libérame en esta mañana. Vamos, expóngase a la luz. Expóngase a la luz. No tenga miedo, amado. No sea que por vergüenza usted pierda el ser totalmente libre en ese día. ¡Oh! ¡Oh! Padre, te pido ahora, usted siga clamando. Clame por su liberación, por que las cadenas generacionales sean rotas. Vamos, continúe clamando. Yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana pido la asistencia de tus ángeles ahora. Tus ángeles comienzan a romper cadenas. Tus ángeles comienzan a romper cadenas. Veo cadenas que se rompen. Yo veo cadenas que se están desmenuzando ahora. Oh, se rompen cadenas de opresión, se rompen cadenas de enfermedad, se rompen cadenas de aflicción, se rompen cadenas de pobreza, de miseria, se rompen. Padre, que tus ángeles ahora vengan para aplicar la sangre de Cristo sobre todo pecado generacional, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, y ahora te pido que tu Espíritu Santo energice el poder de liberación en nosotros. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, libera a tu pueblo, te ruego. Libera a tu pueblo del pecado. Libera a tu pueblo de la esclavitud a la adicción. Libera a tu pueblo de la esclavitud a la pornografía. Libera a tu pueblo, libera a tu pueblo, libera a tu pueblo, libera a tu pueblo, libera a tu pueblo. Rompo cadenas, rompo cadenas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rompo, 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 rompo. Rompo maldiciones generacionales en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro libertad en ese día, en el nombre de Jesús. Voy a hacer una última oración para sellar eso. Y cuando terminemos, cuando yo diga amén, usted va a gritar: soy libre, soy libre. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Cuando yo diga amén y termine esta oración, usted va a gritar: soy libre.
Y usted va a prorrumpir en alabanzas por la liberación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta mañana, Padre mío, yo vengo para decretar sobre cada uno de los hijos de esta casa y que han estado aquí presentes y han recibido tu palabra y la han creído con fe y han confesado sus pecados y los de sus generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro roto el poder de la enfermedad, declaro roto el poder de la maldición, declaro roto el poder de la adicción, declaro roto el poder de la pornografía, declaro roto el poder del adulterio, declaro roto el poder de la fornicación, declaro roto el poder del alcoholismo, declaro roto el poder de todo lo demoníaco. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro roto el poder de las cadenas de la brujería, de las cadenas de la hechicería. Declaro roto el poder de toda maldición, y declaro que tu pueblo es libre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Soy libre. Somos libres. Dale un aplauso a Jesucristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Tú eres libre. Él pagó por tu libertad. Él pagó por tu sanidad. Él pagó por tu restauración. Él pagó para que fueras libre. Aleluya. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Gracias, Padre. Ahora que usted fue libre de toda maldición, reciba su bendición. Recíbala. Extienda sus manos y reciba lo que Él le quiere entregar en ese día. Dígale: te doy gracias, Señor. Reciba.